A los 62 años, después de 40 años de lealtad a una sola empresa, mi mundo se derrumbó. El fondo de pensiones que creía que era una fortaleza se convirtió en polvo de la noche a la mañana. La jubilación cómoda que le prometí a mi esposa, una broma de mal gusto. Nos dicen que bajemos el ritmo, que disfrutemos de la jubilación. Esa es la trampa más peligrosa que existe. La verdad que descubrí en el fondo del pozo es contraintuitiva. Empezar de cero a los 65 es más seguro que a los 30, porque ya no tienes tiempo que perder. Te ves forzado a dejar de vender tus horas y finalmente empezar a vender tu valor, tu experiencia. Esta historia no es sobre mi pasado, es sobre tu futuro. Si tú también has decidido que tu capítulo más valioso comienza ahora, y no cuando Recursos Humanos lo decide, entonces, haz un pacto. Suscríbete a este canal y comenta. Soy el dueño de mi tiempo, no para ayudarme a mí, sino para demostrarte a ti mismo que tu reconstrucción comienza hoy. Hagámoslo juntos. Durante 40 años, creí en la matemática simple de una buena vida. Le das a una empresa tu lealtad, tu tiempo, tus mejores horas. Y a cambio, te dan un sentido de pertenencia, un futuro. Recuerdo estar en la entrada de mi casa un martes por la tarde, con el sol cálido en mi cara, sosteniendo un nuevo juego de llaves. Eran, para el Ford Taurus, el modelo más alto de la gama, el coche de la empresa. No era mío, en realidad, pero se sentía como si lo fuera. Todavía puedo recordar el olor cuando abrí la puerta. Esa mezcla aguda e intoxicante de plástico nuevo y cuero tratado. Las llaves se sentían pesadas en mi mano, sustanciales, como una medalla. Así es como se sentía ser valorado, pensé. Esta es la recompensa. Mientras haga mi trabajo, un hombre como yo siempre será cuidado. Mi esposa, Marta, y yo vivíamos dentro de ese sentimiento. Construimos nuestras vidas sobre esa base. No éramos personas extravagantes, solo queríamos lo suficiente. Una vida cómoda, que se deslizaría limpiamente hacia una jubilación cómoda. Y teníamos pruebas de que estaba funcionando. Cada 3 meses, llegaba un sobre grueso por correo. El estado de cuenta trimestral del 401k. Tenía un pequeño ritual. Lo abría allí mismo en la cocina. Y mis ojos iban directamente al gran número en la parte superior. El saldo total adquirido. Lo veía. Sentía una tranquila ola de alivio recorrer mi cuerpo. Y luego, doblaba el estado de cuenta por la mitad, sin leer una palabra más. Nunca miré los desgloses de fondos o las tasas de gastos. El papel se sentía brillante e importante, y el número seguía subiendo. Eso era todo lo que necesitaba saber. Era como una máquina. No sentía que necesitara entender el motor para saber que el coche avanzaba. Estábamos a salvo. Ese número era nuestra fortaleza. Es curioso cómo puedes construir una fortaleza de papel. ¿Cómo puedes sentirte tan seguro dentro de muros que nunca has tocado? El primer temblor fue tan pequeño que apenas lo registré. Fue un miércoles. Mi amigo Dave, de contabilidad, estaba empacando una caja de cartón en su escritorio. Era un buen hombre, solo unos años más joven que yo, meticuloso, leal. Estaba siendo reducido. Lo observé desde la distancia. Lo vi envolver cuidadosamente su taza de café en periódico y colocar suavemente una pequeña planta de oficina de aspecto triste encima. El resto de la oficina estaba en un silencio fúnebre, todos mirando sus pantallas, fingiendo no ver el chirrido de la cinta de embalar mientras sellaba la caja, y con ella, 25 años de su vida. Recuerdo mi propio pensamiento, claro como el agua, atravesando el silencio. Dave debe haberse equivocado. Se acomodó. Dejó que sus números bajaran. Eso no me pasará a mí, me dije. Llevo aquí 40 años. No soy solo otro ladrillo. Soy parte de los cimientos. Y entonces, un martes, los cimientos se agrietaron. La reunión fue en una sala de conferencias en la que había estado 1000 veces. Pero ese día,
Se sentía extraña, más fría. Había un vicepresidente que apenas conocía y una mujer de RR. HH, que hablaba con una voz implacablemente alegre y aguda. Usaron palabras como sinergia y reestructuración. Lo llamaron una jubilación anticipada involuntaria, pero generosa. No fue una conversación. Fue un guión. Recuerdo la sensación helada de la silla de cuero en mi espalda, cómo me hacía sentarme perfectamente derecho. El conducto del aire acondicionado zumbaba, y era el sonido más fuerte del mundo. Hablaron durante 10 minutos. 10 minutos para desmantelar 40 años. Seguí esperando el remate, que mi verdadero jefe entrara y dijera que todo era una especie de error bizarro. Pero nunca lo hizo. Ni siquiera me miraban a los ojos. Estaban mirando una línea en una hoja de cálculo que tenía mi nombre. La verdadera náusea llegó una semana después. Estaba en casa, sentado frente a nuestra vieja computadora de escritorio en el estudio. La máquina emitía un leve zumbido agudo mientras cargaba el portal de jubilación. El mercado había estado en caída libre. Los titulares de las noticias empeoraban cada noche. Marta estaba en el jardín. Yo estaba solo. Hice clic en el botón para ver el saldo de mi 401k, el número del que estaba tan orgulloso. La página se cargó. Lo vi. Y mi aliento simplemente se detuvo. Se sintió como un puñetazo físico en el estómago. El número, ese grande y hermoso número, sobre el que había construido todo mi sentido de seguridad, estaba reducido casi exactamente a la mitad. No podía ser real. Tenía que ser un error. Un error tipográfico. No se puede perder tanto. Eso era toda una vida. Era nuestro futuro. Era la prueba de que había hecho mi trabajo, de que había sido el proveedor. Desaparecido. En lo que se sintió como un parpadeo. No solo perdí dinero, perdí mi valor, mi posición. Había fracasado. El peor momento, el que todavía se me revuelve en el estómago cuando lo pienso, llegó unos días después. Marta estaba en la mesa de la cocina, tomando una taza de té. Me miró, su rostro grabado con una preocupación silenciosa que era peor que cualquier acusación. Preguntó, tan suavemente, ¿vamos a estar bien? El sonido de mi propio corazón era un tambor en mis oídos. Miré mi taza de café, trazando una pequeña grieta cerca del asa que nunca antes había notado. La tostada se estaba quemando. Podía olerla, pero estaba congelado, paralizado por la vergüenza. Miré a mi esposa de 4 décadas a los ojos y mentí. Por supuesto, dije, forzando una sonrisa que se sentía como vidrio roto. Estamos bien, todo está bien. Esa mentira se convirtió en un muro entre nosotros. En las semanas que siguieron, el correo se convirtió en mi enemigo. Llegaba primero al buzón, revisando los folletos para encontrar las facturas, los sobres delgados con las ventanas de plástico transparente. Los escondía en el cajón de mi escritorio. Cuando sonaba el teléfono, saltaba. Mi estómago se retorcía en un nudo, seguro de que era un acreedor que aún no sabía que teníamos. El pavor era un peso físico. Se sentaba en mi pecho cuando intentaba dormir. Hacía que mi comida supiera a cenizas. Era un hombre de 62 años, escondido en su propia casa, prisionero de una verdad que era demasiado cobarde para decir. El dinero se había ido, pero era la vergüenza. La vergüenza era lo que realmente me estaba arruinando. La mentira no arregló nada, solo se enconó. Los días que siguieron fueron una clase magistral de evasión. Interceptaba el correo antes de que Marta pudiera ver los avisos de pago atrasado. Dejaba que sonara el teléfono, con el corazón martilleándome en las costillas, convencido de que era un acreedor. La vergüenza era algo físico, un sabor amargo en mi boca, un zumbido constante y bajo de pavor que vibraba detrás de mis ojos. Era un fantasma en mi propia casa. La humillación final no provino de un banco o una factura. Provino de un alternador roto. Mi viejo Camry simplemente se paró en medio de una intersección. Lo remolcaron a un taller local, y el mecánico,
un chico de la mitad de mi edad, con grasa bajo las uñas. Me dijo que serían $600. $600. Y no los tenía. Recuerdo estar allí. El olor grasiento del taller llenando mis pulmones. El fuerte tuac, tuac, tuac de una llave de impacto en el box de al lado, contando los segundos de mi fracaso. Le entregué mi tarjeta de crédito, mi mano temblando ligeramente. El plástico se sentía endeble, gastado. Solo recé para que no fuera rechazada. El pensamiento que gritaba en mi cabeza era ensordecedor. Tengo 65 años. Soy un hombre adulto que no tiene $600 a su nombre. Esto no es solo estar en la quiebra. Esto es estar roto. Esa noche no pude dormir. La mentira que le dije a Marta, la mentira que estaba viviendo, me estaba asfixiando. Salí de la cama y fui al único lugar donde no tenía que fingir. El garaje. No encendí la luz. Simplemente me senté en una vieja lata de pintura volcada en la oscuridad. El frío del suelo de hormigón filtrándose a través de mis zapatillas. Y en ese silencio, con solo el olor a serrín, óxido y metal frío como compañía, la verdad finalmente no tuvo dónde esconderse. No fue culpa de la empresa, no fue culpa del mercado, fue mía. Mi pecado no fue la extravagancia, fue la ignorancia. Había pasado 40 años de mi vida vendiendo lo único de lo que nunca podría obtener más. Mi tiempo. Fui un inquilino bien pagado y bien tratado. Y mi contrato acababa de expirar. Por primera vez, lo vi con una claridad brutal y horrible. Tenía que dejar de ser un empleado. Tenía que construir algo. Cualquier cosa. Incluso si era diminuto, tenía que ser mío. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Vi la silueta de mi banco de trabajo, un desorden de proyectos olvidados. Mi mirada se posó en un viejo cepillo de carpintero, un trozo de óxido que no había tocado en 20 años. Era de mi padre. Sin pensar, me levanté, lo recogí. Se sentía frío y muerto en mis manos. Cogí un trozo de lana de acero y una lata de aceite, y simplemente empecé. El sonido áspero y rasposo de la lana contra el óxido era el único ruido en el garaje. Trabajé durante 1 hora, quizás más. Mis dedos se ensuciaron, el aceite manchando mi piel. Pero lentamente, poco a poco, el acero oscuro y picado comenzó a emerger de debajo de la manta de corrosión. La concentración era tan intensa, la tarea tan simple y real, que por primera vez en años, no estaba pensando en el dinero, ni en la vergüenza, ni en el futuro. Simplemente estaba arreglando algo. Sostuve el cepillo terminado en mi mano, su peso ahora familiar, su propósito claro, y un pensamiento me golpeó, tan simple y tan poderoso que casi me derriba. Sé cómo hacer esto. Puedo tomar algo que es inútil y está descartado, y puedo darle valor de nuevo. ¿Y si pudiera hacer eso por mí mismo? Tomó semanas de trabajo metódico. Limpiar, afilar, fotografiar. Construí un sitio web simple, del tipo del que un adolescente se reiría. Pulsar el botón de publicar fue aterrador. Se sintió como estar en medio de un campo y gritar, «¡Aquí estoy! Esto es lo que queda de mí». Y luego, durante mucho tiempo, nada. Silencio. Solo el zumbido del viejo refrigerador en el garaje. Empecé a pensar, bueno, eso es todo. Fue un pequeño y bonito experimento. Luego, una tarde, estaba en la cocina y mi computadora portátil, apoyada en la encimera, emitió un sonido. Un fuerte y electrónico chaching. Nunca lo había oído antes. Me acerqué y había un correo electrónico. El asunto decía, «Felicidades, has realizado una venta». Me quedé mirándolo. Un juego de llaves restauradas. El comprador era un hombre en Oregón, un estado en el que nunca he estado. Un completo extraño me acababa de enviar su dinero. Por algo que yo hice. Con mis propias manos, en mi garaje. Llamé a Marta desde el jardín. Miramos ese correo electrónico durante 10 minutos.
Se sentía como un mensaje de otro mundo. La ganancia de esa primera venta fue de poco menos de $100. Fui al banco al día siguiente y lo saqué, en efectivo. Un billete de $100, nuevo y crujiente. Y lo sostuve en mi mano. Pausa. Esto es lo que quiero que entiendas. Ese único billete se sentía más pesado, más sustancial, que cualquier bonificación de 6 cifras que hubiera recibido. Una bonificación era una recompensa por ser un buen empleado. Una recompensa por alquilar mi tiempo. Esto, esto era diferente. No era un pago por mi tiempo. Era un pago por mi habilidad, mi conocimiento, por el valor que creé a partir del óxido y el abandono. Olía a tinta y papel, y a libertad. La gente habla de las desventajas de empezar de nuevo tarde en la vida. Están equivocados. Es la mayor ventaja que jamás tendrás. Verás, cuando eres joven, tienes tiempo, así que lo desperdicias. Lo cambias por un sueldo porque tienes décadas de sobra. Pero a los 65, sabes, realmente sabes, que el tiempo es una moneda que ya no puedes permitirte gastar. Te ves forzado a construir un activo, no solo a ganar un salario. El miedo, la vergüenza, las cicatrices que obtuve de mi ruina financiera no fueron el final. Fueron la matrícula. Fueron el precio de la entrada para aprender la lección más importante de mi vida. Tienes que ser dueño de algo. Tu trabajo, tu habilidad, tu nombre. Ese billete de $100 está en un marco barato en la pared de mi taller ahora. Es lo primero que veo cuando entro y lo último que veo cuando me voy. No es un trofeo. No es un recuerdo de algo que hice. Es un permiso de construcción. Es la escritura del resto de mi vida. Mi legado no será un título en una tarjeta de visita que alguien más imprimió. Mi legado es la prueba, colgada allí mismo en esa pared, de que la historia no termina hasta que dejas de escribirla. Y, por Dios, nunca, jamás es demasiado tarde para construir algo que sea verdaderamente tuyo.